Asamblea General de las Naciones Unidas, que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba. Muchas veces se piensa que este ejercicio ha perseguido en el pasado o persigue con ese acto eliminar el bloqueo. Ha existido la percepción, no en Cuba, donde tenemos mucha más educación y más información, pero en otras partes del mundo, que lo que Cuba persigue con un acto como este, en el foro internacional, en las Naciones Unidas, es eliminar el bloqueo. Lo que no se ajusta a la verdad, no es cierto. El bloqueo económico fue impuesto y se aplica unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. No es un acto multilateral. En realidad, la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, lo que ha hecho durante casi 3 décadas es rechazar el bloqueo económico, es condenar, es decirle al gobierno de los Estados Unidos que la comunidad internacional considera que es necesario levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que se aplica contra nuestro país. El valor del ejercicio ante Naciones Unidas es un valor movilizativo, es un valor que busca convocar y motivar a la comunidad internacional, como se ha hecho exitosamente durante casi 3 décadas, para que se sume al reclamo de que Estados Unidos ponga fin a esta política criminal. Parecería mentira, y a muchos que se les preguntara en el año 92, cuando se adoptó la primera resolución, que pudiéramos llegar hasta el año 2018 con Estados Unidos aplicando todavía esta política. En la práctica, el bloqueo se ha convertido en el instrumento más persistente y de mayor alcance de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba. Es también la característica más importante hoy de la relación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque la relación bilateral entre dos países se compone por un conjunto de factores. Por ejemplo, hoy con Estados Unidos nosotros tenemos relaciones diplomáticas formales. Tenemos intercambios intergubernamentales en un grupo de áreas. Tenemos además varias áreas de contradicciones y de conflicto entre los dos países. Pero dentro de ese universo es justo decir que el factor más influyente y el que caracteriza de modo más importante la relación bilateral es el bloqueo económico. Y a la vez, por las razones anteriores, el bloqueo constituye también el obstáculo fundamental para un avance hacia la normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. No hay ningún otro factor hoy que supere en peso y en importancia el bloqueo económico si es que en algún momento el gobierno de los Estados Unidos se dispone a avanzar hacia la normalización de relaciones. Esto no quiere decir que nosotros condicionemos la relación a la eliminación del bloqueo, pero sí nos queda claro que no se podrá considerar que hay un avance significativo hasta tanto no se ponga fin a esta política tan absurda. El bloqueo ha sido, además, un impedimento determinante para las aspiraciones de bienestar y de prosperidad de varias generaciones de cubanos ya. Y de no cambiar, lo continuará siendo en el futuro. En los últimos 2 años, o casi 2 años,
ha habido un reconocimiento del bloqueo, junto con el compromiso formal y abierto del actual gobierno de los Estados Unidos de utilizar el bloqueo económico como la guía de su comportamiento hacia Cuba. Eso fue parte fundamental del mensaje que emitió el presidente Trump en junio de 2017, cuando emitió su proclama de seguridad nacional con respecto a Cuba, en un acto de gran espectáculo mediático y anticubano, diríamos batistiano, en el sur de la Florida, en Miami. Este reconocimiento se caracteriza por multas adicionales y persecución adicional a entidades de terceros países que se proponen intercambiar con Cuba, a la imposición de restricciones adicionales para los intercambios entre los estadounidenses y nuestro país, y para el uso de la amenaza como modo de inhibir, de disuadir o desestimular a potenciales socios económicos en terceros países, o sea, haciendo uso del impacto extraterritorial del bloqueo, no solo por las leyes, sino por el uso de la amenaza y del peso político de los Estados Unidos. Como se ha dicho múltiples veces y como ilustra el material que introdujo esta sesión, el bloqueo abarca todos los aspectos de la vida económica del país. Es muy difícil encontrar algún aspecto de la vida económica de Cuba que no haya sido tocado o que no esté tocado hoy por el bloqueo económico. Afecta además la mayoría de los aspectos sociales de nuestro país. Influye en la educación, en la cultura, en la creación artística, en el deporte, en el entretenimiento, en las relaciones interpersonales, en los vínculos de los cubanos con sus familiares o allegados que viven en terceros países y viceversa. De modo que influye en la psicología social de los cubanos también. Y por supuesto, constituye un obstáculo fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. Muchas veces, de parte de Estados Unidos, se intenta simplificar el bloqueo económico y de presentarlo como una simple decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos de no entablar relaciones comerciales con Cuba. Ese es un planteamiento que dista mucho de la realidad, puesto que el bloqueo, si bien interpone obstáculos fundamentales a cualquier intercambio entre nuestros dos países, que impide exportar productos cubanos a los Estados Unidos, con muy raras excepciones hoy, que impide o prohíbe exportar desde los Estados Unidos hacia Cuba productos estadounidenses, repito, con muy raras excepciones. Además de eso, persigue las transacciones de Cuba en terceros países. Busca y tiene la capacidad de limitar el comercio de Cuba en terceros países, por medio de mecanismos financieros, por medio de amenazas, por medio de leyes, como la Teorriceli, por ejemplo, que prohíbe a empresas subsidiarias de corporaciones estadounidenses comerciar con nuestro país. Y llega al punto absurdo de que existen determinadas excepciones al bloqueo que, al menos en teoría, permitirían a Cuba importar de los Estados Unidos determinada tecnología. Por ejemplo, una maquinaria o un tractor que vaya a usarse para la producción de alimentos en nuestro país. Si esa maquinaria o ese tractor, perteneciente a una marca estadounidense, Ford, General Electric, General Motors, Caterpillar, el que fuera, es producido en Estados Unidos, existe esa excepción. Sin embargo, Cuba no puede importar
ese tractor o esa maquinaria idéntica y de la misma marca si es producida en un tercer país. Ese tercer país es castigado, o la empresa es castigada si exporta a Cuba la misma maquinaria que por una excepción se podría importar a Cuba desde los Estados Unidos. Lo cual confirma el factor extraterritorial en que Estados Unidos permite determinadas excepciones que benefician a sectores económicos de su país mientras sigue castigando a terceros países a los que le prohíbe una transacción económica con Cuba. El bloqueo además impide el libre intercambio de personas. Por ley en Estados Unidos está prohibido viajar a Cuba como turista. Prohibido por ley. Y no hay excepción presidencial que pueda cambiar eso. Además se prohíbe el uso del dólar. Se prohíbe cualquier transacción de Cuba en cualquier mercado, con cualquier contraparte, mediante el uso del dólar. Y el bloqueo además persigue las transacciones financieras de Cuba en cualquier moneda, en cualquier rincón del mundo. Los daños acumulados del bloqueo, según el informe preparado por Cuba y según constará en el informe que publicará el Secretario General de Naciones Unidas, es de 134.499.800.000 dólares a precios corrientes. Ahora, si se toma en cuenta la depreciación del dólar frente al oro, el costo del bloqueo para nuestro país asciende a 933.478 millones de dólares. Una cifra descomunal para cualquier economía, pero en particular para una economía de las dimensiones de la cubana. Solo del último año o del último periodo en que se recoge información sobre el tema, el bloqueo ha implicado un costo para nuestro país de 4.321 millones de dólares. En cualquier escenario, en cualquier latitud del planeta, se trata de un costo inmenso. Por ello cabe preguntarse, ¿qué otro país, qué otro pueblo o qué otro sistema político, económico y social hubiera sido capaz de resistir una agresión tan abrumadora, tan asimétrica como es la agresión persistente de los Estados Unidos hacia Cuba por medio del bloqueo? Y basta tomar en cuenta las dimensiones de un país en otro. Según un mapa, las dimensiones territoriales de los Estados Unidos. Su dimensión en población, que es por lo menos 30 veces la población de Cuba. El tamaño de su economía, su Producto Interno Bruto. Su riqueza en recursos naturales, en recursos energéticos, en agua, en tierra fértil. Su poderío militar, su poderío tecnológico, y compárese con Cuba. Un territorio relativamente pequeño, sobre todo si se compara con el de los Estados Unidos, con una población también relativamente pequeña, haciendo esas comparaciones. Carente de riquezas significativas en términos de recursos naturales, carente de recursos energéticos de peso, por tanto carente de fuentes naturales de formación de capital. Y uno, por tanto, tiene derecho a preguntarse, ¿qué otro país, en condiciones similares o en condiciones mucho mejores, sería capaz de resistir el embate que ha significado el bloqueo para nuestro país? Y nosotros podemos decir que si con estas inmensas limitaciones la nación cubana ha sido capaz de enfrentar una agresión tan descomunal, ello ha sido fruto de la naturaleza justa del proceso revolucionario. Es fruto de las ventajas incuestionables del socialismo y de su superioridad
para garantizar, para asegurar y para defender el bienestar de una población en su conjunto, para garantizar y defender los derechos humanos de la población cubana en su conjunto, no de un grupito, no de 3 o 4, no de un segmento de la población, no de una élite de la población, no de un sector clasista de nuestra sociedad. La capacidad que ha tenido para no solo enfrentar y evitar que el país caiga en una crisis total, sino para además garantizar la prosperidad de los cubanos en aspectos esenciales de la vida humana, en aspectos esenciales de la sociedad. Los avances de Cuba en educación, en atención a la población, en desarrollo científico-técnico, en desarrollo cultural, en el deporte, en la dignidad del ser humano, son incuestionables. Y eso es a pesar del bloqueo económico de los Estados Unidos. Por ello, la mayor frustración del imperialismo es que una política que debió haber rendido por hambre y miseria a los cubanos hace mucho, ha fracasado en ese su objetivo fundamental. A pesar de este fracaso, grupos poderosos en Estados Unidos, no mayoritarios, pero poderosos, bien articulados con el gobierno de los Estados Unidos, persisten en esta política. Lo hacen mientras tratan de desacreditar a la Revolución Cubana, mientras tratan de desacreditar el sistema político, económico y social socialista que los cubanos han decidido. Sobre todo en las últimas semanas se ve con frecuencia a figuras políticas del gobierno, a figuras del gabinete estadounidense, hacer referencias a Cuba que intentan descalificar el sistema socialista, que lo presentan no solo como una amenaza para el hemisferio occidental, sino que lo presentan como un fracaso. Los que tuvieron la oportunidad o el interés de ver el discurso del presidente de los Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas habrán visto referencias a esto. Por tanto, lo paradójico es que quienes han fracasado con una política abrumadora, en el objetivo en que creyeron seguro de rendir por hambre y miseria a nuestro pueblo, pretenden desacreditar el sistema político que justamente ha sido capaz de defender el bienestar, de defender la dignidad y de defender a la nación cubana del hambre y la miseria que sus enemigos pretendían lograr. El bloqueo ya fracasó, como ya lo reconoció un presidente reciente de los Estados Unidos. Pero no por eso, como decía antes, ha dejado de hacerle la vida difícil a los cubanos. No por eso ha dejado de tener un impacto abrumador en nuestra economía, que como diríamos antes, afecta la vida de los cubanos en sus ámbitos más amplios. El bloqueo no es suficiente para rendirnos, pero no deja de ser una política criminal movida por rencores, movida por ambiciones perversas de grupos, repito, poderosos dentro de los Estados Unidos. Por ello, el bloqueo tiene que ser denunciado de la manera más amplia posible. Por eso tiene que ser combatido. Por eso tiene que ser condenado en todos los rincones del planeta. Y por eso tiene que ser bien conocido y descrito en todos sus detalles por la población cubana y por la comunidad internacional.
Por eso los cubanos no podemos cansarnos de seguir convocando a la comunidad internacional en búsqueda de apoyo para denunciar, para condenar esta política. Y por eso es que los cubanos merecemos el respaldo de la comunidad internacional, como se refleja en la votación de Naciones Unidas, pero como se refleja sobre todo en los sentimientos de múltiples organizaciones, de individuos, de agrupaciones que en todos los rincones del planeta se toman el trabajo y toman el esfuerzo de solidarizarse con Cuba y de denunciar esta política. Ese es un logro de la Revolución Cubana. Y ese es un logro, sobre todo, de la capacidad de los cubanos de mantenernos en pie y de mantenernos en defensa del proyecto revolucionario, del proyecto económico, político y social que nuestro pueblo libremente ha escogido. Muchas gracias.